Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de la presentación del Señor. Vamos a colocar hoy nuestra vida en las manos de las palabras, esa palabra que da vida. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Vamos a poner nuestra vida en manos de esta palabra que es la única que tiene palabra de vida eterna. Hoy podemos hacer en la primera lectura, hay dos opciones: la lectura del libro del profeta Malaquías o la lectura del apóstol San Pablo, de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Nos presenta esas dos opciones. Voy a hacer la lectura del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: he aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas ábrense de par en par. Agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas ábrense de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Es Él el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación, María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón lo bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones,
y a ti una espada atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, como le dije al comienzo, la Iglesia está celebrando la fiesta de la presentación del Señor. Cuando María y José llevaron al niño al templo, a Jerusalén, para presentárselo al Señor, de acuerdo como estaba escrito en la ley. Todo primogénito será consagrado al Señor y también para ofrecer un sacrificio, y ellos presentaron un par de tórtolas o 2 pichones de sacrificio. Pero vamos a centrar en esta palabra en una frase de Simeón. Simeón nos dice el Evangelio de que era un hombre, un varón justo, temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. Pero a ese hombre el Señor le había revelado de que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Había una promesa que le habían hecho a aquel hombre: no moriría antes sin ver al Mesías del Señor. Y aquel hombre, pues, subiría todos los días al templo de Jerusalén con esa esperanza de que ese día él se iba a encontrar con el Mesías del Señor. ¿Con cuántos años de su vida viviría aquel hombre con esa esperanza? Con la esperanza de ver al Mesías, con la esperanza de alzar en sus brazos al Mesías. Fue pasando los años hasta que llegó ese momento, hasta que llegó el momento prometido, el cual le habían dicho que no iba a morir sin haber visto antes al Mesías del Señor. Y ese día, movido por el Espíritu, se fue al templo, y cuando llegaba José y María, que entraba con el niño para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, tomó en brazo al niño y bendijo a Dios. Pero estas palabras de Simeón es las que quiero compartir con ustedes, cuando él le dice al Señor: Señor, ya puede dejar morir en paz a tu siervo, según lo que había prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón le decía al Señor: ya puede dejar morir en paz a tu siervo, ha visto lo que le ha prometido. Pues, hermanos, la muerte, que es y será siempre un misterio para todos nosotros, pero cuando uno vive como Simeón, cuando uno vive esta vida, una vida de fe, una vida amando a Dios, una vida cerca de Dios, pues la muerte sabemos que no es un castigo, sino que es todo lo contrario. La muerte es una liberación, es el comienzo de una nueva vida, es el comienzo de esa vida prometida por Dios.
Es el comienzo de esa vida eterna. Pero para uno pensar así, tenemos que estar cerca del Señor, cerca de Dios, cada día cerca de Dios, como estaba Simeón. Simeón cada día estaba cerca de Dios, cada día estaba esperando la promesa, cada día estaba esperando el momento en que él se fuera a encontrar con el Mesías, porque el Señor le había dicho que no morirá hasta no ver al Mesías del Señor. Cada día para él era un día rejuvenecedor, cada día para él era un día lleno de esperanza, cada día para él era un día que estaba más cerca para el encuentro del Señor. Y cuando hubo ese encuentro, pues exclamó: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Pues si nosotros tenemos y vivimos como Simeón, cada día estamos nosotros viviéndolo con Dios. Cada día que pasa es un día que nos estamos acercando también al Señor. Cada día que pasa nos estamos acercando al encuentro del Señor. Pero vamos siempre cargados de fe, cargados de esperanza, sin miedo. Y como San Pablo, que cuando se acercaba ese momento, San Pablo lo que dijo: para mí la muerte es una ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pero cuando nosotros no vivimos así, cuando nosotros no vivimos cerca del Señor, cuando nosotros no vivimos llenos de esa esperanza, sabiendo que cada día nos estamos acercando a ese encuentro, y como nos acercamos a ese encuentro nos llenamos más del Señor, cuando nosotros no vivimos así, pues la muerte es aterradora, pensando que vamos a dejar esta vida, pensando que todo se va a acabar y pensando de que la muerte pues va a terminar con nuestra existencia, porque no tenemos nada que nos anime, nada que nos llene nuestro corazón, nada que nos motive, como lo tuvo San Pablo. San Pablo tenía a Jesús, se llenaba con Jesús y por eso decía: para mí la muerte es una ganancia. Simeón estaba con Dios, se llenaba de Dios, vivía siempre pensando en esa promesa, la promesa de que no moriría antes de ver al Mesías. Y cuando llegó ese momento, exclamó: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. ¿Por qué? Porque ha visto al Salvador. Pues hermanos, cuando nosotros vivimos una vida cerca del Señor, una vida cumpliendo con nuestros deberes, amando a Dios con nuestro corazón, amando al prójimo, practicando la caridad, buscando a Dios en nuestra oración, tratando de andar siempre por el camino recto de la vida, pues tenga la seguridad que vamos a tener en nuestro corazón esa actitud de Simeón, de decir: Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque ha hecho en esta vida lo que le agrada al Señor. O decir como San Pablo: para mí la muerte es una ganancia, cuando ya estamos llegando al final de nuestros días, cuando ya la luz de esta vida se nos está apagando, porque se va a encender la vida, la luz de la eternidad. Pero para sentir en nuestro corazón esa fuerza, ese entusiasmo, esa motivación, ese deseo, tenemos que vivir como Simeón, tenemos que vivir como San Pablo, siempre apegado a Jesús, siempre cerca de Jesús, porque si vivimos así, pues cada día y cada año que pasa es un momento, es un tiempo que está transcurriendo, que nos estamos acercando al Dios de la vida. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, podemos decir como Simeón: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque estamos nosotros viviendo como vivió Simeón, cerca del Señor, amando al prójimo y amando a Dios. Vamos a terminar en las manos de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde a todos nosotros. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.